Tenemos hoy el tremendo gusto de volver a recibir a Ricardo Pallares en su ciclo de poesía y anécdotas en el programa de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y de la radio frecuencia 808 de Salinas. Buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Aquí, esperando tu bandera libre para empezar el diálogo. Sí, tenemos mucha expectativa del personaje que nos traes esta semana. Bueno, creo que se justifica. ¿Por qué? Por ser una poeta muy singular, poco parecida a otras, y por tener un lenguaje que busca la liberación, la libertad, la amplitud del sueño, de la visión, la recuperación del silencio, etc. Así que venimos con otra mujer esta semana. La semana pasada teníamos a Marosa Di Giorgio y ahora también tenemos... ¿De quién se trata? Bueno, se trata de una poeta uruguaya de la generación del 60, de la promoción crítica, al decir de Ángel Rama, que con ciertos desfasajes de fechas, en más o en menos, no deja de pertenecer a ese grupo, a esa tendencia o nucleamiento, porque las clasificaciones en literatura, como en otras artes, son todas de carácter académico y es muy difícil que abarquen toda la realidad, que es más heterogénea y diversa que cuanto se pueda decir en la clasificación. Entonces, es una escritora que, si nosotros pensamos en dos grandes líneas, una que arranque por Belmira Agustini y otra que arranque por María Eugenia Ferreira, para hablar de poetas del 900, ¿no? Selva Casal estaría en la línea de Delmira, con Clara Silva, con Idea Vilariño, con Marosa Di Giorgio, Amanda Berenguer, con Peri Rossi, con algún eco del otro lado del río, con Roberto Juarroso, con Alejandra Pizarnik. Y en la línea encabezada por María Eugenia Ferreira estaría Juana de Ibarburu, Clara Silva, Sara de Ibáñez, Ida Vitale, Nancy Bacelo, Circe Maya, por nombrar algunas, para ver, digamos así, dos grandes cauces, dos grandes modalidades, dos grandes dimensiones, porque la poesía es también una manera de leer y de interpretar al mundo y de darlo a conocer. Hace poquito rato me sonó el timbre y era un adolescente vecino que venía con un libro mío, Razón de Olvido, en sus manos, porque lo había encontrado en un anaquel de la casa de la tía. Y venía a participarme de ese encuentro y de que había leído y que había cosas que le habían gustado y cosas que lo habían emocionado. Dice, cosas que me llegaron y otras que no las entiendo. Digo, bueno, yo agradezco el gesto y habrá que esperar el proceso de lectura hasta entenderlas o hasta comprender, porque no es necesario entender todo, sí comprenderlo. Entonces, es evidente que la poesía enseña a leer
que enseña a experimentar esa ternura o alegría o bondad, es decir, enseña a ser bueno, enseña la bondad, enseña la verdad, no enseña la guerra, no enseña la exclusión, la marginalidad, el castigo, la impunidad, la persecución, la segregación. Por eso todo el mundo, todas las grandes personalidades en algún momento citan a algún poeta o algún verso, un pedacito para ilustrar lo que dicen y lucirse. Pero ninguno aprende verdaderamente el lenguaje de fondo y el mensaje de fondo de la poesía. Hablo de la buena poesía, de la que intenta hacerlo, por lo menos, ¿no? Bien, y Selva Casal está en la línea más de esos dos conjuntos probables que yo mencioné, está en la línea más disruptiva, más renovadora, más cambiante, más original o al menos más propuesta a lograr un cambio o liberarse de ciertas ataduras formales. Extraño la violencia, tu mano, el acendrado acento de la noche. Tantas veces me has muerto, siempre al amanecer. Andabas por la sangre, yo estaba amando sin saber tu golpe, el duro tiempo este. Ahora estamos desnudos en la tierra, la casa nos arroja, descubre el trashumante corazón que nos vive. Iremos a otro cielo, a rescatar el verdadero llanto. Llévate mis piernas, arroja al mar mis ojos. Quiero que nada quede de mí, que no se sepa, que me devore el viento, con el sol, en la bruma, escóndeme. A nadie digas que te amo, que sea como un brumoso espejo el día, la noche, como un escalofrío de peces moribundos. Siempre el desasosiego, ferozmente me caigo de tus manos, me tornas al abismo de donde un día vine. Solo con una puerta, con un timbre, tú puedes desmoronar la vida, hacer que gire al viento mi esqueleto, cosmonauta de absurdos, legislador de sueños, zapato para el pobre mendigo que me asedia. Lo sabes, ha de volar el mundo sin memoria, sin fraguas, cuán desolado y solo su ojo gigantesco. Cómo te abrazo hondo, desconocido, siempre desconocido, y flota en tus zapatos un terror de memorias, un gesto serio. Me arrojo a tu cintura, descoloco mi infancia, de pronto soy un ave, de pronto soy un largo crepúsculo que mata. Golpeo las paredes oscuras de la tierra, resucito los muertos, toco un fantasma enfermo, ando por los espejos y las brujas buscándote. Oh triste amor sobre la tierra triste. Ricardo, ¿vos tuviste vínculo con ella? Sí, tuvimos una amistad muy intensa, muy linda, de recíprocas visitas, de largas conversaciones sobre poesía y sobre cultura, que fue siempre muy gratificante. Yo en realidad la conocí personalmente en el año 2001, 2002, por allí, con motivo de un homenaje que le hizo la Academia de Letras, vinculado a la publicación de uno de sus libros. Y recuerdo que el acto se hizo en la antigua sede del Museo Urbich, con mucho suceso de público, muy acompañada estuvo, y participamos unos cuantos escritores allí, comentando su poesía, ayudando a caracterizarla, a abrir las puertas de la comprensión. Y desde entonces frecuentamos, sí,
una amistad y un afecto muy significativo, al que después se incorporó Arturo Eguren, su esposo, un hombre jovial, también fervoroso de la comunicación, de gran empatía. Y tuvimos muchas tardes de charla, tomando un té con el debido acompañamiento. Ella falleció muy viejita, ¿no? Sí, falleció en 2020, con 93 años de edad, ¿no? Cruzó todo el proceso de una enfermedad en forma heroica, con una gran entereza, con una capacidad de trascender la situación, que era muy emocionante, muy conmovedor, muy conmovedora en el sentido altruista de la palabra, ¿no? No por piedad o por conmiseración, sino por elogio y valoración de la entereza. Sí. Y escribió hasta sus últimos días, con el auxilio de sus hijas que le ayudaban a descifrar algunos trazos oscuros de la escritura. Pero se mantuvo activa hasta el final, sin duda. ¿Nos vas a leer algo de ella? Bueno, sí, a mí me gustaría, además de leer algo de ella, de señalar que en su poesía predomina una forma comunicante, aunque el discurso sea más o menos irregular o más o menos sintáctico, que se aproxima por momentos a una conciencia exasperada o a las visiones o a formas de quimera, a formas refundadoras del silencio también. Y que esa proliferación del pensamiento en la escritura no es la misma que la proliferación del pensamiento en la autora. Es de la escritura, es del discurso escrito, y que esa proliferación o multiplicación de un asunto que deriva en otro y en otro y a su vez en otro, genera una idea de sentido, de significado móvil, que uno lo interpreta y al instante se mueve de lugar, se desplaza del foco de la razón y las palabras vuelven a su sitio, aunque rebrota la alucinación, siempre es un estado de trance o de conciencia ampliada que conduce a otro estado, que es el de un transcurso verbal. Yo creo que hay momentos en la poesía de Selva Casal de un transcurso verbal que es demiúrgico, que es casi mágico, que es oracular, que es poco adecuado para un intento de comprensión racional. Y sin embargo, esa forma va dejando por acumulación y asociación elementos significantes con sus significados que gestan un conjunto, ¿no? En la última antología que se presentó, titulada Yo estuve en ese lugar que no conozco, mira qué título sugerente,
a mí me correspondió, me solicitaron una especie de presentación que traté de encarar con la mayor sencillez posible. Y allí yo anoté esto, que es brevísimo lo que voy a leer, para que nadie se aburra. En la obra de Selva aparece, quiero decir, una performance discursiva, una acción desarrollada de carácter discursivo, alucinada pero que no desambigua lo real. Lo real siempre es y no es noche y es día, es placer y es dolor, es alto y es bajo, es memoria y es olvido. Esa es la ambigüedad de lo real en su poesía, que es un fluir continuo que le da espacio a la imaginación liberada. Fíjate, el adolescente que me visitó, el impacto que tiene al tomar contacto con una imaginación libre y liberada, la capacidad del vuelo intelectual y afectivo, del descubrimiento en el lenguaje y a través del lenguaje, de zonas del mundo interior y de la sensibilidad. Bien, siempre es una especie oratoria o dialogante acerca de las realidades y de los dolores del mundo, siempre ampliada a la posibilidad de tener revelaciones y visiones. Entonces, las relaciones del discurso llegan a desestructurar, a desacomodar lo convencional, lo que uno cree de sentido común. Se apartan de lo que está regulado. Ella escribió en un libro de 2005, morir es atravesar la luz. Qué bárbaro. Es llegar al otro lado en el que probablemente está lo oscuro, porque para llegar a él hay que atravesar la luz. Bueno, entonces yo querría también contar una anécdota que la pinta de cuerpo y de alma entera y que testimonia parte de su afán humanizador y bondadoso. En determinadas circunstancias, en cierto lugar, Selva tuvo que tratar con una persona, con un hombre y sus 2 hijos chicos que había sido acusado o imputado por un hurto, aunque no se sabía bien de qué tipo ni de qué cosa. Lo cierto es que el hombre estaba desesperado y en esa circunstancia Selva Casal le dijo, bueno, lo mejor que usted puede hacer es marcharse, seguir con su vida, con su tarea por estos días. Y él dijo, pero es que no tengo dónde ir. No tengo casa, no tengo dinero, no tengo cómo pagar una pensión, no tengo dónde hacer dormir a mis 2 hijos, no tengo lugar en el mundo. Bueno, decía Selva, pero usted tiene que buscar alguna solución. Es que no la tengo, es que no la tengo. Y al final de ese diálogo, Selva le dijo, bueno, esta noche vaya a tal dirección, que es mi casa, y yo lo voy a alojar por una noche. Entonces, llegado ese día y esa noche, ese momento, tocan a la puerta, como el adolescente tocó a la mía, pero no desde la desesperación, sino desde el asombro y la curiosidad, para encontrar la última razón del sentido. Tocan a la puerta y sale don Arturo Eguren, hombre jovial, como dije,
muy conversador, muy inteligente, muy sociable. Y dice, sí, dice, bueno, yo quedé en venir a esta hora acá. ¿Y con quién quedó en venir a esta hora acá? Con la señora Selva Casal. ¿Con la señora Selva Casal? Sí. Pero dígame una cosa, y usted dígale que yo estoy acá. Pero usted, dijo Arturo Aguren, ¿quién es? Y el hombre le contestó, dígale a la señora Casal que yo soy el ladrón y que vengo a pasar la noche en su casa. Nadie entendía nada. Mirá, Selva, decía don Arturo desesperado, hay un hombre que dice que es el ladrón y que viene a esta casa. Y Selva, que muestra toda su inocencia, todo su candor, toda su pureza y también todo su coraje, porque para jugarse por el hombre hay que tener coraje, por el hombre o la mujer, hablo en general. Selva lo alojó esa noche. Lo cierto es que el hombre estaba muy desesperado y se quedó más de la cuenta, así que hubo que arbitrar procedimientos para que siguiera su destino, aunque aparentemente no era bueno. Pero este episodio, que cuando yo lo conocí en el relato me hizo explotar de risa, conmueve mucho, porque es eso lo que enseña la poesía. Enseña a comunicarse, enseña a comprender. Bueno, enseña a explicar al mundo. Quiero hacer una pregunta, Ricardo. Sí. Selva tuvo que ver también con el mundo del derecho, ¿no? Ella tenía una práctica forense, o me equivoco. Sí, era abogada y fue profesora de práctica forense en la Facultad de Derecho hasta que fue destituida por la dictadura en el año 76. No sé si me equivoco, porque yo encaro contigo comunicaciones de realización espontánea. Mientras yo hablo contigo, compongo. Entonces, sin duda, la memoria y algunos enlaces fallan. Muy probablemente yo me haya equivocado en la entrevista anterior con la fecha de fallecimiento de Marosa Di Giorgio, pero no me carga culpa alguna. Son avatares propios de una comunicación sujeta a la repentinidad, y prefiero lo repentino a lo elaborado. Qué linda esa palabra, repentinidad. Nunca había escuchado. Ajá, de repentino, repentinidad. Qué linda. Sí, sí. Yo compongo así, en forma espontánea, voluntaria y repentina, con una especie de control sobre lo que voy diciendo. Y yo marqué para leer de Selva un texto del año 2005 que me lo dedicó, lo que para mí fue un honor, sin duda. Y se titula Noche entre las violetas olvidadas. Noche entre las violetas olvidada, noche, fatal es el amor y la congoja.
Puede ser una pieza de hospital, puede ser un bosque al borde de un pantano donde crujen los leños. Hay un hombre que jamás conocí, se hizo de sangre y barro y me despierta de pronto. Fue la calma, fueron diamantes, caían a torrentes, todo se ilumina. Eso era morir y eso era amar. Noche entre las violetas olvidadas, noche para salir a caminar sonámbulos, para hablar con los árboles. Mi padre no recordaba el rostro de su madre, yo no recuerdo nada y a veces hablo por teléfono y a medianoche vienen a estrangularme, aúllan, giran las estrellas binarias, dicen que sí. Mi cuerpo es tan pequeño que pasa por las cerraduras, me escondo en los huecos de las paredes, escucho. Es cierto que pasan, tiemblan, los conozco, dijo, sobrevivirán los más pequeños, los que sean casi invisibles como las hojas recién nacidas, como gaviotas, o ese dolor inesperado por el que vas a sucumbir. Y lo harás para siempre. ¿Qué hice? Solo despertar y descubrir entre las sombras del número 7, ese que un día se me clavó en el pecho, la madrugada en Bartolito Mitre, los médicos siempre llegan tarde, los amores siempre llegan tarde, etc. Para mostrar ese lenguaje que entra en un transcurso verbal, un desarrollo de la expresión referida a sí misma, no a temas externos a ella, no a los contenidos, sino a la propia generación de lo expresado. Bueno, eso fue de Selva Casal del año 2005. Y yo le respondí en 2007 con un texto que se lo dediqué, por cierto, que se titula Pleamar. Alienta abajo y abierto un ojo de escarmiento. Todo estará sobre un cuenco de carne de pez y un cielo de bolsillo. Mira ahora a lo hondo, mira desde la altura de tu sombra. Todo estará salpimentado en un cuenco con flores de romero, gajitos de limón y con altamandrías de amor. Bueno, esto ilustra una ida y vuelta en la que no estoy solamente yo. Una vez escribí que Selva Casal era poeta amiga de poetas, y sin duda todos los poetas de fuste, de tesón y de logros con sacrificios múltiples fueron sus amigos. Trabó amistad con todos los escritores. Yo la conocí en esa circunstancia que referí hoy, junto con el poeta Carlos Brandi, un supérstite de la generación del 45, bastante ignorado, bastante desconocido. Y ellos tenían una amistad que se parecía mucho a la mía, tierna, desinteresada, comprensiva, con vocación de comprender antes que juzgar. Eso es lo que nos falta a los hombres del mundo, a los elencos políticos, a los líderes, a los caudillos, a los prohombres,
a los genios y a los talentos, comprender primero y, si se puede, no juzgar después, porque de la comprensión nace lo humano, de lo humano nace lo espiritual, y de allí en ello anida lo ético y anida lo moral. Entonces, la gran lección moral de la poesía de Selva es esa, la de respetarse en la necesidad de su comunicación, de su lenguaje, en la expresión de las cosas que la angustian, que son los sinsabores del mundo, las realidades inconcebibles que presenta el mundo, que es poco menos que impensable por su irracionalidad, por su fuerza de destrucción, de olvido, por su fuerza antihumana, capaz de mantener la hazaña durante años sobre cientos de miles de niños o de mujeres necesitadas de alimento y de vivienda. Hay tolderías y desplazados por todo el mundo, pero también hay poesía por todo el mundo. Yo la reivindico. Es un arma cargada de futuro, como dijo un gran poeta de nuestra lengua. La poesía es un arma cargada de futuro. Qué belleza lo que decís, Ricardo. Un gusto escucharte. Muchas gracias por este regalo que nos haces todas las semanas. Muy amable, muy generoso de tu parte. Vamos a ver ahora si matizamos con algún escritor hombre, pero en realidad la poesía no tiene género. Nadie habla de la arquitectura femenina o de la arquitectura masculina. Bueno, hay poesía de mujeres y hay poesía de hombres, pero no necesariamente la categoría de lo femenino lo da la temática, ¿verdad? Bien, así que de pronto aparece en el campo de la memoria alguna figura masculina atendible, que podría ser Carlos Brandi, por ejemplo, y luego yo te lo anunciaré con la debida anticipación. Te agradezco montones. Un gusto, ¿eh? Hasta pronto. Que tengas buena semana, gracias. Deja que los fusiles penetren en la alcoba, como en cruenta batalla que entre el mar en la alcoba. Mira, espuma las paredes, caracola. De noche caminando, la noche nos devora. No me arrojes así, que no hay ventanas. Tuyas son las arañas y el absurdo viento desconectado. Un hongo inmenso nace de las bocas que aman. Como entre los escombros resucito. Solo he sido por esto. He construido casas, escaleras, he engendrado 1000 hijos, apuñalado hombres. Despierto entre montañas de cuerpos y te busco. Busco tu forma exacta, el duro origen donde está tu nombre.